Nunca imaginé que mi propia hija me humillaría en su boda hasta que un extraño cambió todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La brisa suave de la tarde acariciaba mi rostro mientras las risas y la música llenaban el aire. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Pero había una sombra detrás de esa felicidad. Allí estaba yo en la esquina trasera del salón, las manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza. La luz brillaba, pero mi alma se oscurecía. Miré a mi hija, hermosa y radiante en su vestido blanco. Sonreía como nunca, pero había algo en su mirada, una distancia. La había criado con amor, con sacrificios. Todo lo que había pasado por su vida, cada lágrima y cada risa, había valido la pena. Pero ese día, en vez de sentir orgullo, sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, una figura misteriosa apareció entre la multitud. Alto, con un porte imponente y una sonrisa enigmática. Nadie sabía de dónde había salido, ni cómo había llegado. Su presencia era inquietante como una tormenta en el horizonte. Mi hija se acercó a él, y mi mundo se detuvo. Las risas se desvanecieron. La música se convirtió en un murmullo distante. ¿Por qué lo miraba así? ¿Qué le había dicho mientras el extraño hablaba? La expresión de mi hija cambió. Su mirada se tornó intensa, casi apasionada. Me dolía el pecho como si alguien me apretara con fuerza. Estaba tan absorta en el que parecía haber olvidado que yo existía. Intenté acercarme, pero algo me frenaba. Era como si una barrera invisible nos separara. El murmullo entre los invitados creció. Algunos cuchicheaban, otros reían nerviosamente. Las miradas se concentraban en nosotros, y sentí un calor en mi rostro que delataba mi angustia. Sabía que algo iba a suceder, pero no estaba preparada para lo que vino a continuación. Ella levantó la mano, y en ese instante el murmullo se tornó silencio. No quiero casarme, gritó, y el eco de sus palabras retumbó como un trueno. Mi corazón se detuvo. Todo se congeló. La gente se quedó boquiabierta, algunos tapándose la boca, otros intercambiando miradas de asombro. Sentí que me caía al abismo. ¿Qué estaba pasando? No entendía. A la vez el extraño sonreía, como si hubiera ganado un juego cruel. La confusión me llenó, y el dolor se apoderó de mí. Algunas lágrimas comenzaron a caer. Nadie parecía saber qué hacer. La atmósfera estaba cargada de tensión. Nadie respiraba, mientras mi mente intentaba comprender. Vi a un amigo de la familia acercarse, su expresión era grave. No entiendo qué ha ocurrido. ¿Por qué lo hizo? Musitó, y sentí su mirada de juicio. El murmullo comenzó a retomar fuerza, susurros de desdén y compasión. En ese instante me di cuenta de que esta no era solo una crisis familiar, era un escándalo público. Me giré hacia mi hija, que había comenzado a llorar. Esos eran los mismos ojos en los que había visto amor y confianza, pero ahora estaban llenos de algo diferente, de frustración, de lucha. ¿Por qué? Apenas pude murmurar, mi voz quebrada por el miedo. Ella me miró de nuevo. ¿Por qué no puedo seguir con esto? Una revelación inesperada me atravesó, como un rayo a través de la tormenta. ¿Qué había hecho yo? ¿Acaso había fallado en entender la vida de mi propia hija? Una voz me susurró que el extraño tenía algo que ver. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? El silencio se volvió ensordecedor. Y en ese momento el cable se cortó. Todo había cambiado, y el sentido de la realidad se tambaleaba. La mirada del extraño se encontró con la mía. ¿Qué estaba ocurriendo detrás de esa sonrisa? No podía dejarlo pasar. Decidí que necesitaba respuestas. ¿Por qué mi hija había tomado esa decisión? ¿Qué pasaría a continuación? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El murmullo comenzó a resurgir entre los asistentes, como olas rompiendo contra la costa.
Las miradas se entrelazaban en un caleidoscopio de asombro y confusión. Yo, en el centro de este huracán de emociones, solo podía observar a mi hija. La angustia que mostraba en su rostro desdibujaba la imagen del cuento de hadas que había imaginado para ella. Ella se giró y, en ese instante, mis ojos se encontraron con los suyos. Era como si la magia entre nosotras se hubiera quebrado y los días de risas compartidas y secretos se desvanecieran en un instante. ¿Por qué, cariño? ¿Qué te ha llevado a esto?, logré decir, sintiendo la opresión en mi pecho. Era difícil mantener la voz tranquila. Ella suspiró profundamente, los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. No puedo vivir una vida que no es mía, mamá. Todo lo que he hecho, todo lo que he aparentado no puedo. No puedo casarme solo para complacer a los demás. Sus palabras fueron un grito de liberación, aunque su angustia también me hería. El extraño se acercó un poco más, como si pudiese sentir la energía en el aire. Ella tiene razón, intervino, su voz suave y persuasiva. A veces, lo que deseamos no se alinea con lo que los demás esperan de nosotros. Los murmullos se intensificaron, pero su mirada fija en mí me hizo sentir una fuerza inexplicable. ¿Quién era este hombre que parecía conocer también los sentimientos de mi hija? En ese momento, el mundo se tornó un poco más oscuro a mi alrededor. ¿Y tú qué sabes de la vida de mi hija?, le pregunté, mi tono lleno de desconfianza. ¿Quién te has creído para interferir en su felicidad? Él sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más humano en su expresión. Soy solo un amigo y estoy aquí para ayudarla a encontrar su verdad. Mi instinto maternal se encendió, y la necesidad de proteger a mi niña superó cualquier duda. Ella no necesita tu ayuda, respondí, casi gritando. Pero en el fondo de mi ser, me preguntaba si era verdad. Estaba más preparada para ser un apoyo o un obstáculo en esta batalla interna que estaba librando. Desde el centro de la sala, el grupo de amigos y familiares murmuraba, algunos alzando las cejas, otros apretando los labios en desaprobación. Me sentí expuesta, como si miles de ojos me juzgaran mientras la vida de mi hija se desmoronaba públicamente. Mamá, gritó, rompiendo el silencio. Necesito que confíes en mí, por favor. No quiero vivir tu sueño, quiero vivir el mío. Sus palabras, aunque dolorosas, resonaban con una verdad que no podía ignorar. ¿Cuántas veces había yo puesto mis propias expectativas sobre ella? Cada sacrificio, cada decisión, había ido moldeando su camino, y tal vez, por un momento, había olvidado que era ella quien debía decidir. Un nuevo golpe de esperanza empezó a abrirse paso entre las sombras. La idea de que esta crisis podría ser una oportunidad me llenaba de confusión, pero también de determinación. Miré a mi hija, y en sus ojos vi la necesidad de ser escuchada, de ser valorada por lo que realmente era. Está bien, hablemos, dije, dejando que la calma comenzara a tomar el lugar del caos en mí. La música mística del violín aún sonaba a lo lejos, y el eco de una boda que se había detenido era un recordatorio de una vida que ya no existiría. Dime qué sientes, qué deseas. Te prometo que te escucharé. Ella asintió levemente, un rayo de esperanza iluminando su rostro, y comenzó a hablar, poco a poco, mientras el extraño daba un paso atrás, como si supiera que su presencia había cumplido su propósito. Pero antes de que pudiera entender todo lo que mi hija deseaba compartir, noté una sombra pasar a su lado. La puerta del salón se abrió y entró un hombre que no esperaba ver el prometido. El corazón me dio un vuelco. ¿Estaba aquí para salvar la situación o para empeorarla? Mis pensamientos se desbordaron como un torrente mientras sus miradas se cruzaban. Un nuevo dilema había surgido. ¿Podría realmente ser que este desenlace ya estaba escrito de antemano? En ese instante supe que esta sería la noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. El prometido, vestido con un impecable traje blanco que contrastaba con la tensión palpable en la sala, avanzó hacia nosotras con pasos firmes, como si cada uno de ellos le acercara a la verdad que había ignorado hasta entonces. Su expresión, que había sido de alegría y orgullo momentos antes, ahora reflejaba confusión y un leve rastro de dolor, mientras sus ojos buscaban los de mi hija. Miriam, dijo con un hilo de voz, ¿qué está pasando aquí? La manera en que pronunció su nombre sonaba casi como una súplica, añadiendo peso a la atmósfera ya cargada de incertidumbre. Lo que está pasando es que necesito ser sincera, Max, respondió mi hija, cada sílaba temblando antes de ser liberada al aire. No puedo seguir con esto. No puedo casarme contigo sin haber sido yo misma primero. El silencio que siguió se sintió como un abismo, y al mirar alrededor,
vi a los invitados parpadear incrédulos, algunos incluso cubriéndose la boca con las manos en un intento de contener su sorpresa. Max se quedó ahí, sus labios apretados mientras una mezcla de emociones crucificaban su rostro, tristeza, enojo y sorpresa. ¿Y qué es lo que quieres hacer, Miriam? ¿Qué es lo que realmente deseas? La vulnerabilidad en su voz apenas era perceptible, pero me alcanzó a mí, insinuando que su corazón también se estaba rompiendo en ese instante. La mirada de mi hija pasó de la angustia a la resolución, la convicción brilló en su audaz expresión. No lo sé exactamente, pero lo que sé es que no puedo ser parte de esta obra teatral. Lo siento, Max. Una punzada de dolor atravesó mi corazón como una flecha. Un pequeño eco de culpa se instaló en mi pecho, yo había sido parte de la escena, y así, había contribuido al dolor que ambos estaban sufriendo. En búsqueda de consuelo, mis ojos se encontraron de nuevo con los del extraño. Él parecía observar con una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Qué pasaba? ¿Era él un actor en esta obra en la que todos jugábamos un papel doloroso? Podemos encontrar un camino juntos, sugirió Max, su voz más suave ahora, como un murmullo perdido entre las voces de los asistentes. No tienes que tomar esta decisión sola. Es que no quiero decidirlo en el marco de lo que tú deseas, sino en base a lo que realmente siento, le aclaró Miriam, y un aire de determinación la rodeó. Sus ojos, llenos de lágrimas, se mantuvieron firmes en los de él. La fragilidad y la fortaleza coexistían en su mirada, creando un puente entre lo que había sido y lo que aún podía convertirse. La conversación se tornó cada vez más intensa. Mientras tanto, el murmullo en la sala parecía crecer. Algunas personas intercambiaban miradas de desaprobación, como si pudieran juzgar desde su óptica lo que era correcto. La presión era abrumadora, podía sentirla casi como un peso físico. Yo intentaba absorber cada palabra, queriendo ser el sostén que mi hija necesitaba en ese momento crucial, pero mi mente estaba atormentada por la duda. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? Había soñado toda mi vida con este día, y ahora lo veía romperse en 1000 fragmentos. ¿Pero acaso el sueño no era de mi hija, sino mío? ¿Qué le daba el derecho a mis anhelos de anular sus deseos? Por favor, Max, dijo de repente él con un tono de voz lleno de desesperación. Si me quieres, si realmente esto importa, dame la oportunidad de cambiar y adaptarme a ti. Pero el eco de sus palabras flotó en el aire y sin saberlo, acentuó la fractura entre ellos. Fue entonces cuando una mujer del fondo de la sala, que había estado callada, se puso de pie. Sus ojos brillaban con indignación. ¿Derecho a cambiar? ¿Y qué de los sueños de mi amiga? No puedes simplemente decidir de qué manera encajará ella a tu vida. El suelo temblaba bajo el peso de sus palabras, y su valentía dio un nuevo giro a la reunión. De repente, la sala pareció dividirse en dos, aquellos que apoyaban a mi hija y aquellos que defendían la idea del compromiso. La tensión amplificó mis sentimientos de impotencia. El aire era una mezcla de rabia y esperanza, y me di cuenta de que ya no se trataba solo de la relación entre mi hija y Max, sino de las expectativas y sacrificios que estaban entrelazados en todas nuestras vidas. Mientras observaba a mi hija y a su prometido en medio del mar de emociones, el extraño se acercó a mí. Es un momento decisivo para ella. La estás viendo luchar por su vida, por su verdad. La suavidad en su voz parecía deshacer un poco la tormenta en mi interior. Apóyala. Ella solo quiere ser libre. Su mensaje resonó en mí con una claridad abrumadora. Tal vez al darle la libertad a mi hija para que eligiera, yo también podría encontrar mi propio camino. Sería capaz de apoyar su decisión, cualquiera que fuera. Justo cuando creía que había alcanzado un claro entendimiento, el agricultor dio 2 pasos al frente. Si no se casó antes, entonces. Puede que los dos estemos perdiendo el tiempo. Su risa sarcástica y bravucona retumbó por todo el salón, cortando la luz que comenzaba a asomarse en medio del caos. Un silencio helado cubrió la sala. Miriam lo miró, la indignación pulsando en sus venas, el miedo palpitándole en las sienes. Max, en un intento de recuperar el control, extendió su mano hacia ella como si quisiese protegerla. No me toques, le dijo con firmeza. Mi corazón se aceleró comprendiendo que el verdadero reto comenzaba ahora. ¿Sucumbirían a la presión social, o serían capaces de levantar sus voces sobre las risas ajenas? La respuesta estaba en el aire, esperando ser revelada. El murmullo que había invadido la sala se convirtió en un torbellino de palabras y emociones.
La mujer que había tomado la palabra comenzó a interpelar a los asistentes. ¿Realmente quieren que Miriam se case solo porque es lo que se espera? Su voz resonó con fuerza, llenando el aire de determinación. Las miradas de los invitados se cruzaban entre sí, y un pequeño grupo comenzó a asentir, como si el cuestionamiento de la mujer despertara en ellos una reflexión interna que habían estado evitando. Max, sintiendo la presión de su entorno, hizo un gesto de frustración. ¿No ven que esto no es justo? Esto es una ceremonia, un compromiso en el que hemos trabajado ambos. No es solo decisión de Miriam. Su defensa, llena de pasión, resonaba como un eco en las paredes decoradas del salón, pero la convicción en la voz de la joven estaba provocando una grieta en su argumento. ¿Y qué pasa si lo que ella siente no se alinea con lo que tú quieres?, replicó el extraño, acercándose al frente. Nadie debería estar encadenado a una decisión que no les pertenece. ¿Qué es lo que realmente sientes por ella, Max? La pregunta colgó en el aire como un peso muerto, y la respuesta que él nunca había querido enfrentar comenzaba a aparecer entre las sombras de la sala. Miriam tomó aire, y este último empujón de la mujer pareció darle más valor. Max, esto nunca ha sido solo sobre nosotros. Es sobre mí y lo que quiero ser, lo que quiero sentir. Las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas mientras la emoción la ahogaba, pero su paz interna parecía estar aumentando, como si aquellas lágrimas fueran las que liberaban su verdad. Mientras tanto, yo seguía de pie, sintiendo mis propios nervios palpitar al compás del conflicto. ¿Qué quería realmente mi hija? Las palabras de la mujer resonaban en mi cabeza, pero había una parte de mí que seguía aferrada a la esperanza de un futuro que había imaginado. ¿Acaso era egoísmo querer que las cosas fueran diferentes solo por mis deseos? El agricultor, que había parecido una figura insignificante al principio, se adelantó aún más. ¿Esos sueños de libertad que mencionas, los estás persiguiendo en serio, o vas a seguir dejando que otros decidan por ti? Sus palabras cayeron como bombas y sentí el ardor en mi pecho, sabiendo que cada uno en la sala tenía su propia carga de expectativas. Max, cada vez más acorralado, miraba a su alrededor, buscando apoyo. Las voces de los que lo respaldaban comenzaron a desvanecerse, como si el peso creciente de la verdad estuviera inclinado a favor de Miriam. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Miriam, no tienes que hacerlo sola, insistió Max, aunque sus palabras sonaban más desesperadas que antes. Déjame ser parte de esto, por favor. Pero has sido una parte de un nosotros que nunca ha sido realmente mío, replicó ella con un tono fuerte, y el eco de su voz resonó en la mente de todos los presentes. El silencio que siguió fue opresivo. Todos, incluidos ellos, esperaban escuchar el desenlace de su historia. El extraño, que había permanecido como un espectador silencioso, dio un paso más hacia adelante. Si hay algo que tengo que decir, es que amar a alguien no debería significar perderse uno mismo. A veces el acto más valiente es dejar ir. Las palabras de él llenaron el salón de un nuevo aire de esperanza. La presión sobre los hombros de Miriam se empezó a desvanecer. Miré su rostro y vi que había tomado una decisión, una que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Por un instante el tiempo se detuvo y sentí que todas las miradas se centraban en ella, como si fuera el centro de una tormenta que debía decidir su rumbo. Con un susurro firme, Miriam dijo: no necesito que me amen solo de una manera conveniente. Necesito ser libre para ser quien soy. Un aplauso inesperado resonó en la sala, y muchas mujeres comenzaron a levantarse para apoyarla. Mi corazón se llenó de una alegría repentina, pero la realidad de la noche aún no había terminado de revelarse, y entonces, en medio del torrente de emociones, ocurrió algo inesperado. El extraño, con un brillo en sus ojos, se volvió hacia mí y murmuró suavemente: a veces, es justo en los momentos más confusos donde se encuentran las respuestas que no sabemos que buscamos. Fue como si él hablara desde su propia historia, y un escalofrío recorrió mi espalda. Los murmullos empezaron a desvanecerse, y la mirada intensa de Max se centró en Miriam, buscándola con fervor. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó con inquietud, su rostro entre la desesperación y el dolor. Por favor, dímelo. Aún atrapada entre mis propios sentimientos, me di cuenta de que este momento no solo definiría a Miriam y a Max, sino que también podía redirigir mi camino. Estaba dispuesta a dejar ir el sueño que había construido. De repente el aire se sintió aún más pesado. Nuevamente la pregunta se erguía en el aire:
¿Seríamos capaces de encontrar el camino hacia adelante, o nos quedaríamos atrapados en el pasado? En ese preciso instante, Miriam se giró hacia Max y con sus ojos llenos de sinceridad, dijo, no sé si algún día podré amarte como esperas, pero esta es mi verdad. La sala contuvo el aliento y así se cerró una puerta que había sido anhelada por muchos, pero que sin duda, abriría otras en el futuro. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el agricultor se adelantó una vez más con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. ¿Estás segura de lo que dices, Miriam? Puede que esté perdiendo algo más que una boda. Las palabras resonaron en la sala como un trueno, dejando claro que algunos misterios aún debían desvelarse y que la repercusión de esta decisión podría ser mucho más grande de lo que todos imaginaban. El impacto de las palabras del agricultor flotaba en el aire, un eco inquietante que reverberaba en las mentes de todos los presentes. Miriam, aún con la emoción a flor de piel, sintió como su determinación se tambaleaba. Miró al hombre que había interrumpido su declaración, intentando descifrar el significado oculto en su sonrisa tan enigmática como inquietante. ¿Qué es lo que realmente piensas que estoy perdiendo?, respondió Miriam, su voz temblando un poco pero firme en su búsqueda de claridad. La sala permaneció en un silencio pesado, recogiendo cada palabra como un ladrillo que construía o derribaba su historia. Para mi sorpresa, un grupo de hombres se posicionó tras Max, desafiando la atmósfera de apoyo que había empezado a tejerse alrededor de Miriam. No es solo una boda. Es un pacto, una promesa que va más allá de ustedes dos, intervino uno de ellos, desdibujando la línea entre la preocupación genuina y la presión social que tanto había enraizado. ¿Y qué pasa si ese pacto está construido sobre ilusiones?, replicó el extraño, acercándose lentamente al grupo de hombres. A veces, lo que creemos ser nuestros lazos más fuertes solo son cadenas que nos ahogan. Su mirada era penetrante como si pudiera ver el alma de cada persona ahí presente. Max se sintió atacado, y su frustración emergía como humo en una fogata. No se trata de lo que piensen otros, esto es sobre nosotros, dijo, girando hacia Miriam, buscando su aprobación. ¿Qué harías tú sin sentirte presionada por los demás? Miriam, que había empezado a experimentar la liberación de su voz, se sintió de nuevo atrapada. Es que no sé, Max. La confusión fue exhibiendo su lado vulnerable, y el miedo invadió su rostro. No sé si he estado buscando lo que realmente quiero, ni siquiera sé si lo podría reconocer si lo encontrara. Era un momento esencial, un reconocimiento de la complejidad de su situación. Algunas miradas se suavizaron, y pude ver las emociones cruzándose en sus caras, empatía, asombro, incluso miedo. La ceremonia, que debería haber sido un día de celebración, se había transformado en un temblor de revelaciones. El agricultor, observando la vulnerabilidad de Miriam, se permitió un momento de reflexión. A veces debemos perder algo valioso para redescubrirnos. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo?, preguntó, su tono imbuido de sabiduría y a la vez de desafío. La sala estaba llena de inquietud, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Y si al correr ese riesgo, me doy cuenta de que puedo perderte a ti, Max? ¿Y si también pierdo a mi madre? Aquellas personas que amo y que han estado a mi lado, expresó Miriam con voz dulce, llena de fragilidad. La pregunta vibró en el aire y yo, sintiendo un tirón en el corazón, me di cuenta del peso que las decisiones llevaban sobre mis hombros. Mientras contemplaba a mi hija, una revelación surgió en mi conciencia. Había estado tan centrada en lo que quería para ella que había olvidado lo que realmente significaba el amor. Se suponía que ser madre era guiarla y ayudarla a construir su propio camino, aunque eso significara sacrificar mi propia visión de su felicidad. De pronto, las palabras del extraño resonaron de nuevo en mi mente, que en la confusión se revelan las respuestas. Miré a Miriam, su rostro una mezcla de ansiedad y determinación, y comprendí que lo más valioso que podía darle no era un futuro que yo había imaginado, sino el espacio para definir su propio destino. Max, sintiendo la dirección que estaban tomando las cosas, se sintió al borde de un precipicio. No quiero perderte, pero también necesito que sepas que no puedo ser parte de algo que no es genuino, confesó con lágrimas a punto de brotar. Su voz temblaba y el dolor se reflejaba en su mirada mientras buscaba una conexión que creía que ya estaba en peligro de desaparecer. Tal vez la verdadera valentía no es permanecer, sino saber cuándo dejar ir, sugirió el extraño, ofreciendo una nueva perspectiva que iluminaba una posible ruta hacia adelante. Lo que antes parecía un desmoronamiento se convertía en una oportunidad de crecimiento. Mientras Miriam luchaba por procesar la distancia que las decisiones podían crear entre ellos, el agricultor se mantuvo sereno, esperando su reacción.
Permitiría que su corazón tomara el control, o caería en el abismo del esperado compromiso. El tenso silencio se rompió por un sonido inesperado, el llanto de un bebé que resonó desde el pasillo. Todas las miradas se volcaron hacia la entrada, y el murmullo de la multitud se detuvo. Una mujer con una cesta en brazos apareció, y en su rostro había una mezcla de urgencia y bondad. La conexión instantánea con la situación dejó a todos en un estado de expectativa. Disculpen, pero necesitaba compartirlo con ustedes, este bebé es parte de algo sorprendente que está por venir, dijo con voz clara, gesticulando con la cesta, y lo que parecía ser un nuevo rumbo se abría ante nosotros. Miriam y Max, incrédulos, se olvidaron momentáneamente de sus propias luchas. La revelación estaba aquí y con ella, la inminente pregunta flotaba, ¿qué relación tendría ese pequeño ser con su día de decisiones? Este momento singular podría ser la llave que ayudara a reajustar las piezas de sus vidas en dirección a un futuro que aún no se había escrito. El murmullo se transformó en una cacofonía de preguntas no formuladas. La mujer con la cesta avanzó, su expresión mezclando preocupación y esperanza. Con cuidado se acercó a Miriam y Max, y el pequeño rostro de un bebé se mostró, brillante en la luz que entraba por las ventanas. Este es Leonor, dijo, como si esas dos palabras pudieran acomodar todo lo que había sucedido en la sala. Vuestra familia está a punto de crecer de la manera más hermosa, la mención de un bebé resonó con fuerza. Las emociones que habían estado atrapadas entre la confusión y el miedo comenzaban a abrirse en un nuevo horizonte de posibilidades. Sin embargo, para Miriam, la revelación trajo consigo más preguntas. ¿Leonor? ¿Cómo sabes que este bebé es parte de nosotros?, preguntó, su voz entrecortada mientras buscaba respuestas en la mirada de la mujer, porque a veces, se nos dan pruebas del amor justo cuando estamos a punto de perderlo todo. Este bebé representa la unión de dos mundos, algo completamente nuevo que puede transformar lo que creías que sabías, respondió la mujer, mientras las miradas en la sala se volvían más atentas y curiosas. La tensión que pendía en el aire comenzaba a diluirse, si bien seguía ahí, como una sombra. Max, con el corazón en un puño, volvió su mirada hacia Miriam. ¿Qué piensas? Esto podría representar un nuevo comienzo. Pero en sus palabras había igual parte ilusión y temor a lo que eso significaba. Mientras tanto, el desconocido agricultor, que había esbozado un profundo cambio de perspectiva, levantó una mano, intentando captar la atención de todos. Ese bebé es un símbolo, no solo de un nuevo compromiso familiar sino de algo más profundo, la continuidad de la vida y el legado. ¿Estamos realmente listos para el futuro que se nos presenta, o estamos aferrados a viejos sueños que pueden no incluir a todos? Miriam sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Todo lo que había deseado y temido estaba al borde de un precipicio inexplorado. ¿Y si no estoy preparada para esto? ¿Y si no puedo amar a este bebé como debería?, confesó, el miedo transformándose en una avalancha de emociones a medida que la realidad del cambio se posaba sobre sus hombros. La idea de un nuevo ser, de nuevos lazos, era abrumadora en su confusión. Max la miró, sintiendo la angustia en su pecho. Miriam, todos estamos asustados. Pero quizás eso sea lo que nos acerca. Este bebé puede ser la luz que nos guíe a través de la oscuridad que sentimos en este momento. La sala respiró un suspiro colectivo, y el agricultor observó con atención la lucha interna que reflejaban los rostros de todos. La vida está llena de elecciones, y a veces son las que no tomamos las que determinan nuestro camino. No se trata de lo que podrías perder, sino de lo que estás dispuesta a ganar. Solo tú puedes decidir cómo quieres que tu historia continúe. A medida que las palabras se asentaban, el llanto del bebé se volvió más fuerte, como si demandara la atención de todos. Miriam sintió un tirón en su corazón, una melancolía profunda que parecía desbordarse. Y si bien esta unión me asusta, no puedo negar que también me atrae. Quiero tener la fortaleza de aceptarlo, pero ¿cómo?, preguntó, su voz ahora entrecortada por la emoción. La mujer con la cesta pasó el bebé a sus brazos. Sin pensarlo, Miriam lo tomó, y en ese instante el mundo pareció detenerse. La fragilidad de aquello que sostenía se mezclaba con un torrente de amor que comenzaba a burbujear en su interior. Miró a Max y a quienes los rodeaban, el miedo compartido transformándose poco a poco en un sentimiento de esperanza. Tal vez sea un camino que debamos recorrer juntos, murmura Max, su mirada fija en el bebé. Quizás este pequeño sea el tejido que nos una, no solo como pareja, sino como una familia. No se trata solamente de la boda, sino de lo que somos capaces de construir juntos. El agricultor sonrió, su sabiduría brotando como un manantial.
Y recuerda, el amor verdadero no solo nos une, sino que nos transforma. La pregunta es, ¿estás dispuesta a ser transformada? Miriam saldría de ese lugar con un bebé al que aún le faltaba conocer, una vida conmovedora por descubrir, pero se dio cuenta de que su propia transformación comenzaría allí, enfrente del extraño que había cambiado su percepción. Pero el amor no era una línea recta, empezaba a entender que la vida tenía giros inesperados. Con esa comprensión, respiró hondo, lista para enfrentar lo que viniera, sea lo que sea. Sin embargo, antes que pudiera asimilar por completo lo que ese niño representaba, un sonido golpeó en la puerta y otra mujer con una expresión aterrorizada exclamó: «No puedes quedarte con él. Es mío». El grito de la mujer resonó en la sala como un trueno, un estallido que congeló el tiempo en su lugar. Todos se volvieron hacia ella, la tensión palpable en el aire como un hilo que podía reventar en cualquier momento. Miriam sintió que el calor se escapaba de su cuerpo, su corazón desbocado como un pájaro asustado. «¿Quién eres tú?», preguntó Max, su voz temblando, intentando establecer control sobre una situación que parecía deslizarse fuera de sus manos. La mujer, de cabello despeinado y ojos desorbitados, dio un paso adelante, su mirada intensa fija en el bebé. «Soy su madre», soltó, la desesperación en su voz ahogada por la incredulidad. «Leonor es mío. Me lo han quitado». La sala se sumió en un murmullo. Miriam sintió los ojos de todos sobre ella, algunas miradas llenas de confusión, otras de compasión. Sin embargo, el calor del bebé Leonor en sus brazos se sentía, de repente, demasiado pesado. «No, espera, esto no puede ser», murmuró Miriam, sin saber si se dirigía más a la mujer o a sí misma. La imagen del bebé, que hasta ese momento había comenzado a llenarla de esperanza, se ensombrecía con la duda y el miedo. Max se acercó a Miriam, sus manos casi temblando, pero también reconociendo el desafío. «¿Qué quieres decir con que es tuya? ¿Cómo puede ser eso? Nadie te ha quitado a tu bebé, lo sé porque yo lo llevé en mi vientre, porque lo amamanté», continuó la mujer, su voz ahora resonando con una mezcla de furia y tristeza. «No tenía otra opción, pero ahora que lo tengo aquí. Ha pasado tanto tiempo y la vida me ha separado de él. No puedo dejar que me lo quiten otra vez». El agricultor, observando la situación con solemnidad, intervino: «Quizás deberíamos calmar las aguas antes de tomar decisiones apresuradas. Entendamos lo que ha pasado aquí, Miriam», comenzó Max, su voz llena de preocupación. «Esto cambia todo. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué debo decirte? Quiero que sepas que pase lo que pase, estoy aquí contigo». «Cálmate», le pidió la mujer, aún entre lágrimas. «Sé que no es culpa de nadie. Hay una razón por la que estoy aquí. Pero no puedo permitir que mi hijo crezca lejos de mí. Él lo necesita, me necesita tanto como yo a él». Miriam sintió que el mundo daba vueltas. Todo lo que había comenzado a construir en su corazón se tambaleaba como un frágil castillo de naipes. «¿Qué haré ahora?», se preguntó. Este bebé había sido la luz que necesitaba, pero de un momento a otro, un nuevo conflicto había convertido la esperanza en un horizonte oscuro. «Las cosas no tienen por qué ser así», voz firme el agricultor, intentando dar dirección. «Este es un momento de unión, no de separación. Quizás cada una de ustedes necesita escuchar a la otra, entenderse. La vida no está hecha de respuestas rápidas, a menudo se nos presenta de una manera compleja». El llanto del bebé en brazos de Miriam se intensificó, como si sintiera la creciente angustia de la situación. Con un movimiento instintivo, lo acunó más cerca de su pecho, buscando consuelo en su fragilidad. La mujer, al ver esa conexión, quedó paralizada por la lucha interna que reflejaba en los ojos de Miriam. «Soy una madre», susurró ella, «y estoy dispuesta a aprender. ¿Pero puedo amarla sabiendo que te ha perdido?». A lo que la mujer miró contemplativa, el amor y el dolor latiendo dentro de ella. La sala había entrado en un profundo silencio, cargado de una comprensión compartida. El agricultor murmuró suavemente: «A veces, la familia se crea en las circunstancias más inesperadas. Puede que haya un camino para ambas para que todo se encuentre en su lugar, aunque eso signifique enfrentar miedos que nunca imaginamos». De repente, la mujer se agachó al nivel de Miriam, y en sus ojos había tanto dolor como determinación. «Solo si me dejas ser parte de su vida, estaré dispuesta a comprar esa paz que ambas necesitamos», dijo con una voz que se volvió un rugido de verdad. Miriam respiró pesadamente, sintiendo que en este nuevo paisaje se formaba un camino lleno de espinas. Un sendero complicado, donde quizás perdería mucho, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Pero antes de que pudiera articular una respuesta,
la puerta se abrió de nuevo, y una figura familiar apareció, su rostro blanco como el papel. Era su madre consternada, en medio de una espera por un desenlace que advertía desastroso. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó atónita. «Como si hubieses traído el caos a tu boda», y con esa entrada repentina, Miriam sintió el peso de nuevas preguntas, nuevos miedos, y la certeza de que su vida, sin importar hasta dónde llegara, nunca volvería a ser la misma. El rostro de su madre se transformó rápidamente de la sorpresa a la angustia. Miriam sintió que todo el aire se le iba de los pulmones, las palabras se enredaban en su garganta mientras buscaba algo que decir, algo que pudiera arreglar esta maraña de emociones y caos. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», logró articular con la voz entrecortada. En un instante la tensión se centró en la figura de su madre, quien, visiblemente consternada, avanzó hacia ella, los ojos fijos en el bebé. «¿Qué has hecho, Miriam? ¿Por qué estás sosteniendo a ese niño?». «Dios mío, está llorando», exclamó, girando su cabeza hacia la mujer que se encontraba al lado, que ahora parecía un reflejo de la confusión y el incidente mismo. «¿Quién es ella?». «Soy la madre de Leonor», dijo con serenidad la mujer, sintiendo que cada mirada la atravesaba como un cuchillo. «Solo quiero que quede claro que no estoy aquí para lastimarlas, solo deseo recuperar lo que me fue arrebatado». La madre de Miriam frunció el ceño, escaneando detalladamente la escena. «¿Y tú cómo sabes que es tu hija?», preguntó con desconfianza, cruzando los brazos como una barricada emocional. La mujer dio un paso adelante, su voz firme en medio de la tormenta. «Porque la llevé en mí, su primera madre, y no creo que ella deba vivir el dolor de ser separada de lo que ya es parte de su historia». Miriam sintió que el frío empezaba a invadir su pecho. Las palabras de la mujer parecían resonar profundamente, como si tuvieran ecos de una verdad que estaba demasiado asustada para enfrentar. Leonor seguía llorando, su pequeño cuerpo contorsionándose con cada sollozo. Era como si el bebé captara la desesperación que invadía el aire, intensificando la angustia de Miriam. «Esto no puede ser así», gritó su madre, atrapando la atención de todos. «Este es un día de celebración, no un campo de batalla de sentimientos. Tienes que decidir, Miriam, y rápido. No puedo permitir que nuestro mundo se sacuda por una aparición inesperada». Las palabras de su madre hicieron que el corazón de Miriam se hundiera. ¿Decidir? ¿Cómo podría decidir algo tan inmenso en un instante? Miró a Max, esperando que su mirada suplicante le ofreciera alguna claridad. Él, con los ojos llenos de preocupación, no parecía tener respuestas listas. «¿Y qué hay de lo que quiero yo?», preguntó Miriam, sintiéndose pequeña y perdida ante la magnitud del dilema. «Este bebé es mi luz, mi esperanza. Pero también entiendo que esta mujer tiene un vínculo que yo no puedo comprender completamente. Quiero hacer lo correcto, pero ¿qué es lo correcto?». Una cómplice mirada entre la mujer y el agricultor pareció generar un entendimiento mutuo. El agricultor, con su voz calmada, intervino una vez más. «Quizás, Miriam, lo que todos necesitamos es un momento de paz para pensar. Aquí hay una madre que busca respuesta y una mujer que ha encontrado en un niño un nuevo propósito. Pero eso no significa que tú debas perder lo que has ganado. Se puede volver a entrelazar el pasado con el presente». La mujer asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «No estoy aquí para separarte de Leonor, pero necesito que me oigas. Lo que perdí ha dejado un vacío en mi vida. Solo quiero compartir lo que tengo en mi corazón, un lugar donde podamos integrar nuestras historias». El llanto de Leonor se apagó de pronto, como si el bebé pudiera percibir el cambio de energía en la sala. Miriam sintió que una nueva oleada de amor la inundaba, combatiendo la confusión con una luz tenue. Sin embargo, una punzada de temor también creció. «¿Y si esa luz era solo una ilusión?». «Necesitamos tiempo», dijo Miriam, consciente del peso de su decisión. «Quiero conocer tu historia y quizás, si las cosas deben alinearse, podamos hallarle un camino a esto». La mujer sonrió por primera vez, su expresión confundida por la esperanza. Pero antes de que se establecieran nuevas decisiones, el sonido del timbre de la puerta que resonó nuevamente sobresaltó a todos, llenando la habitación de inquietud. La mujer de cabello despeinado retrocedió un paso, como si intuía que la calma momentánea podría estallar en caos de nuevo. Miriam sintió que el corazón se le detenía, el temor gripando su pecho. «¿Quién más puede ser?», se preguntó, apretando a Leonor contra ella. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de un hombre que traía un aire de seriedad que parecía cargar con presagios. Su mirada se encontró con la de Miriam, y un escalofrío le recorrió la espalda. «Vine porque tengo noticias sobre el pasado de Leonor»,
dijo el hombre, su voz grave interrumpiendo el delicado instante en que se intentaban tejer los hilos de una nueva realidad. Miriam sintió que el mundo por fin estaba volviendo a girar, y con él un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de escribirse. Miriam no podía quitarle la vista al hombre que con una serenidad inquietante se había presentado en su umbral. Un instante etéreo suspendió el tiempo mientras todos los presentes contenían la respiración. La incertidumbre palpitaba en el aire, envolviendo la habitación con un manto de mediana tensión. ¿Qué sabes sobre ella?, preguntó Miriam, la voz temblando entre el miedo y la curiosidad. La pequeña Leonor, ahora apaciguada, parecía captar la inquietud que la rodeaba, aferrándose dulcemente a la camiseta de su madre. Miriam la presionó un poco más contra su pecho, como si la cercanía a su corazón pudiera ahuyentar los fantasmas que empezaban a hacer eco en su mente. El hombre, vestido con un abrigo largo y descolorido, respiró profundamente, permitiendo que el silencio se convirtiera en un sabio consejo antes de hablar. He estado investigando el caso que involucra a tu hija, y la historia de su madre biológica es más compleja de lo que parece. Hay hilos que se entrelazan en el pasado que no deben ser ignorados. La mujer que se hacía llamar madre de Leonor se echó hacia adelante, su curiosidad desesperada fluyendo hacia el extraño. ¿Qué quieres decir con eso? Dime más. Necesito entender por qué ella no ha estado conmigo y cómo hemos sido separadas. Miriam sintió que su mundo se desmoronaba lentamente. Las preguntas se convertían en agujas punzantes en su mente. ¿Qué más podía haber detrás de la historia que había elegido construir? Mientras Max se acercaba, intentando ocupar un lugar de apoyo a su lado, el hombre continuó. Lo que descubrí es que hay razones más profundas y circunstancias ocultas. Tu familia, Miriam, ha estado vinculada de formas que no conoces. Las palabras le llegaron como si fueran un rayo. ¿De qué estás hablando? Su voz se convirtió en un murmullo tembloroso. Tanto su madre como el agricultor mostraron fracciones de sorpresa, pero también de curiosidad compartida. Quiero que escuchen. Hay un legado que persigue a cada generación de tu familia. Hay secretos que se han mantenido en la sombra, y Leonor es el hilo que puede desatar la verdad. No es solo sobre un bebé, es sobre toda una historia que se teje a través de años y decisiones, dijo, mirando a cada uno de ellos profundamente. La atención se centró en Miriam, y sintió que su corazón se comprimía con la responsabilidad que se le imponía. El miedo se convirtió en un brote de inquietud. ¿Qué clase de secretos? Balbuceó con un hilo de voz. El hombre miró a la madre de Miriam, encontrando la complicidad de ella, incluso en su resistencia. No me atreveré a revelarte todo sin antes ser escuchado, pero las decisiones que tomaste, las relaciones que forjaste, todo eso se remonta a un punto crítico que involucra a más que a mí y a tu familia, afecta a Leonor directamente. La madre de Miriam dio un paso al frente, frunciendo el ceño. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Apareces de la nada con conjeturas poco claras y amenazas implícitas sobre nuestro legado. ¿Qué pruebas tienes? Las pruebas están dentro del corazón de Leonor. De hecho, ella es la clave, respondió el hombre, mostrando una mirada firme. Si permites que se realice una búsqueda de su linaje, las verdades pueden salir a la luz. Podrás comprender los vínculos que compartís, y en adición, podrán encontrar respuestas que dejan el pasado en paz y el futuro en un camino claro. Miriam sintió que la verdadera gravedad de sus palabras se filtraba en ella. ¿Cuál sería el costo de descubrir la verdad? La posibilidad de abrir incluso más compuertas de dolor y desilusión se apoderaba de su mente, y el sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué piensas hacer, Miriam?, preguntó Max, su voz suave, pero llena de preocupación. Este puede afectar a Leonor más de lo que imaginas. Quiero saber, dijo Miriam, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Quiero entender. Pero también tengo miedo de lo que pueda suceder. Los ojos de la mujer que afirmaba ser la madre de Leonor se llenaron de lágrimas, una mezcla de esperanza y desesperación. Yo también. Tengo miedo. Pero no puedo vivir con esta incertidumbre. No puedo quedarme con mis preguntas sin respuestas. La habitación se tornó densa en emociones, y el aire se sentía pesado con las historias no contadas. Miriam se vio en un cruce de caminos, varias rutas por delante, cada una impregnada de fragor y desesperanza. Antes de que pudiera articular su decisión, el timbre del teléfono sobre la mesa comenzó a sonar, una interrupción inesperada que penetró la atmósfera cargada. Todos se giraron hacia el sonido, inquietos de lo que podría significar. ¿Quién será ahora?, murmuró su madre con un tono que sugería que no podía tolerar más sorpresas. La mirada de Miriam se encontró con la de Max, que reflejaba un torrente de emociones.
Su corazón palpitaba ardiendo en incertidumbre, con manos temblorosas. Miriam llegó al teléfono, levantándolo con cuidado. Aló, su voz apenas resonó, y al otro lado, una voz familiar comenzaba a compartir un mensaje que podría cambiar el rumbo de todo. Miriam. Soy yo, tu padre. Necesito que me escuches. El aire estaba cargado de tensión, cada palabra que hacía eco en la sala se sentía pesada como si cada una de ellas fuera una carga que llevábamos en el corazón. Miré a mi madre que, aún asombrada por el caótico giro de los acontecimientos, me observaba con una mezcla de preocupación y expectativa, mientras los ojos de Max y el resto de los presentes se volvían hacia mí. El timbre del teléfono había sido el último y sorprendente revuelo en esta tormenta, una tormenta que había ido acumulándose durante años y que ahora, por fin, estaba a punto de estallar. Aló, apenas logré susurrar, sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba más. La voz del otro lado era familiar, y a la vez distante, una mezcla de historia y dolor. Miriam, soy yo, tu padre. Necesito que me escuches. Las palabras se deslizaban a través de mis oídos, pero lo que realmente resonaba era el eco de todas las decisiones, de todas las voces que me guiaban y a veces me empujaban al abismo. Justo cuando estaba al borde de perderme nuevamente entre los miedos y las expectativas, algo dentro de mí comenzó a despejarse. Mi padre había sido una figura ausente, pero en ese instante su presencia era como un faro que comenzaba a iluminar mis confusiones. Papá, ¿qué ha pasado?, logré preguntar, sintiendo que una mezcla de vulnerabilidad y rabia comenzaba a fusionarse en un torrente de emociones. ¿Por qué ahora? Él respiró hondo antes de hablar, el sonido de su voz tuvo un peso inmenso. Hay cosas que no he compartido contigo. Cosas de mi vida, de tu madre, cosas que tienen que ver con la razón por la cual he estado ausente. Y es hora de que enfrentes tus dudas y desatemos los nudos de nuestro pasado. Su declaración resonó en mí, como un trueno que comienza a desatar la lluvia. Mientras él hablaba, sentí que se deslizaba un telón de fondo que había oscurecido cada rincón de mi vida. ¿Podría realmente encontrar paz al desvelar las verdades ocultas? La angustia y el miedo que habían estado amarrando mi ser comenzaron a cambiar, transformándose en una chispa de curiosidad. La luz empezaba a abrirse camino donde antes solo había oscuridad. Mi madre dio un paso al frente, atrapada entre el deseo de protegerme y la necesidad de enfrentar la verdad que yo habría de hallar. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí, esperando. ¿Qué quieres decir con que nuestro pasado está entrelazado con el futuro de Leonor?, pregunté con firmeza. ¿Explícitamente qué relación tenemos con ella? Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía. Mi padre se tomó un momento, y cuando retomó la palabra, su tono era grave. Leonor no simplemente representa a tu futuro, sino que es la manifestación de los celos que han existido en nuestra familia. Hay vínculos que necesitan ser desatados. Lo que pasó entre tu madre y yo ha tenido un impacto más fuerte del que imaginamos. La mujer que había afirmado ser la madre de Leonor miraba a mi padre con ojos acusadores, pero incluso ella parecía ver el grado de dolor y revelación que estaban todos experimentando. Miriam, hay heridas en nuestro pasado que han comenzado a abrirse de nuevo aquí. Te pido que escuches esto porque Leonor puede ser una oportunidad, no solo para sanar, sino también para unir las historias que hemos dejado atrás. Las palabras de mi padre fueron como un bálsamo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la posibilidad de reconciliación de alguna manera se podía tejer entre todos nosotros. Max, siempre apoyándome, me tomó de la mano con fuerza, como si también él estuviera preparado para enfrentar lo que fuera que vendría. El agricultor, que había permanecido como un observador sabio, se asomó y dijo: cada vida tiene la oportunidad de cambiar su curso. Esta es tu oportunidad, Miriam, de reescribir no solo tu historia, sino la historia de tu familia entera. Durante años has buscado aceptación, ahora es el momento de buscar claridad. Respiré hondo sintiendo que las palabras de todos se unían, y me vi flotando en un mar de posibilidades. Era hora de enfrentar lo que vino a ser, era mi momento de descubrir lo que realmente deseaba y perder el miedo a lo desconocido. Con cada respiración, recuperé la fortaleza. Está bien, dije con más confianza de la que sentía. Quiero saber. Quiero entender mi pasado y cómo se entrelaza con el futuro de Leonor. Quiero abrir las puertas que he mantenido cerradas y mirar a mi familia de frente. Un murmullo de apoyo se extendió entre los presentes, un hilo de esperanza creándose entre el caos. El apretón de mano de Max se sintió como un ancla en medio de la tormenta. Y luego, frente al silencio de la multitud,
miré hacia la mujer que se hacía llamar madre de Leonor. Y tú vamos a encontrarnos en alguna parte de esta historia, y juntos hallaremos lo que significa ser madre, ser familia. No quiero que haya más dolor entre nosotras. Llanto y sollozos rodearon el espacio y vi contenido a aquel pequeño ser en mis brazos. Un nuevo comienzo estaba destinado a brotar, permitiéndonos ser la voz de un futuro compartido, donde cada uno de nosotros, en nuestras diferencias y vulnerabilidades, pudiéramos construir aquello que nos une. El pequeño Leonor, que hasta hace un momento era un símbolo de confusión, de dolor, ahora se convertía en un puente, un rayo de oportunidad. Observé hacia el horizonte en la ventana, esperando que la luz de la verdad empezara a fluir dentro de mí, y alzando la voz, finalmente supe lo que había querido encontrar. Hoy a partir de este momento elijo amarte a ti, Leonor. Elijo hacer de este caos un orden. Y sobre todo elijo ser libre y auténtica, no solo en mi amor, sino en mi vida, porque esa es la verdadera esencia de ser madre. Y en ese instante algo dentro de mí se sintió renovado, una paz silenciosa emergiendo en un grito repentino, un grito que se manifestaba en el eco de la historia que comenzábamos a escribir. Fui madre de una nueva historia, una historia que exploraba la esencia de ser humanos, de ser familia, y de construir nuestro destino, uno en el que todos tuviésemos cabida. Y así, mientras la luz comenzaba a iluminar nuestras sombras, entendí que no estaba sola. Las cadenas se rompieron y con cada latido comenzamos a renacer. A partir de ahora, juntos en este nuevo amanecer, con la certeza de que, mientras pusiéramos el amor primero, todo lo demás encontraría su lugar. Cada lágrima, cada elección, cada grito de libertad se unían en un hermoso colofón, donde la vida renacía y la promesa de nuevos comienzos se abrazaba apretadamente en cada corazón presente. Nadie se quedó fuera y al final comprendí que el amor no era algo que se disfrutaba, sino un viaje liberador hacia la verdad de lo que somos. Porque al final, lo que realmente importa es que a pesar de todos los giros y desvíos, somos simplemente humanos, navegando con amor en esta vasta historia que compartimos.